Most of your brain shuts down in cryosleep. All but the animal side. Guess that's why I'm still awake. Bienvenido una vez más a Roboraptor. Hoy toca hablar, como anticipamos, de Pitch Black. Después hablaremos de las crónicas de Riddick, pero no en este mismo vídeo, y de Riddick. Así que esos son los próximos vídeos. Vamos a tratar esta trilogía de este personaje que poco a poco se ha ido ganando un poco estatus de personaje icónico de la ciencia ficción moderna, porque son películas no demasiado conocidas, pero que se han ganado una fanbase principalmente a el carisma que tiene el personaje de chungo intergaláctico, podemos decir como un Rambo espacial, y su videojuego e incluso el corto de animación que tiene, que yo personalmente no lo he visto, pero que actuaba como precuela a la segunda. Dirigida Pitch Black del año 2000, creo, por David Tuohy, al que tenemos de Escapada Perfecta, dirigió recientemente, creo que después de las crónicas de Riddick, y también una película de ciencia ficción protagonizada por Charlie Sheen, que quizá algunos recordéis, que se llamaba Han Llegado. Yo personalmente le tengo algo de cariño, pero como tú dices, una película bastante bizarra. Lo dejamos como recomendación por si algún día os aburrís, de ciencia ficción curiosa. Pitch Black, ¿tú esta película la viste cuando salió, unos años después? Fue curioso porque cuando escuché por primera vez Pitch Black, corría el año 2000 y algo, podría ser 2003 fácilmente o 2002. Y fue una noche de Reyes, ¿sabes? O sea, con ganas ya de irme a la cama para abrir los regalos a la mañana siguiente. Y van y me ponen en televisión española Pitch Black. Y yo con 11 años o así, o 12... Para pues, Noche de Reyes. Sí. O sea, echaron Amélie y después pusieron Pitch Black. Y me acuerdo con mucho cariño de ese día porque estaba súper acojonado y no quería que apagaran la luz del pasillo que daba a mi cuarto porque me daba yuyu. O sea, la película cumplía su objetivo. No la vi ese día, pero luego al tiempo sí la puedo llegar a ver y de verdad es una de mis películas de ciencia ficción favoritas. Pues yo básicamente creo que las primeras noticias que tuve de ella fueron por 2002, 2003, así, pillarla en televisión cuando se emitió. No tengo muchos recuerdos de entonces qué me pareció, pero sí que recuerdo algo, me pareció curiosa y tal, y realmente la revisión vino ya después, varios años después, junto a las crónicas de Riddick, y ahora ya más recientemente cuando la he vuelto a rever. Vamos a pasar a hablar un poco de la premisa, que es una premisa realmente bastante simple, una película de supervivencia, de los secretos que ocultan los propios protagonistas que pueden resultar peligro para el resto del personaje y de tener que confiar en la persona que tú menos confiarías de entrada. Así que esa serie de cosas juntadas en este envoltorio de ciencia ficción de supervivencia en un planeta alienígena hostil da para una película simple pero que puede tener realmente bastante miga. Premisa: a esta nave de carga en la que hay tanto como pasajeros como llevan a un preso, que es el personaje de Riddick, el principal, tanto como mercancía. Hay una lluvia de asteroides, se nos pone al principio, que penetran en el casco de la nave y pues obviamente se pone fuera de control y acaban estrellándose en un planeta cercano y desconocido. Desconocido entre comillas, porque se ve después allí que había base y tal, pero es un planeta dejado de la mano de Dios, que parece que no hay nadie. Lo malo es cuando se hace de noche y sale una criatura al exterior que básicamente han acabado con casi toda la vida formas de vida que había en el planeta. Eso es la premisa básica. Vin Diesel, ¿qué te pareció esta película? Creo que su último papel antes de Pitch Black había salido en plan secundario en Salvar al Soldado Ryan, podría ser. Que muy poca gente se acuerda de él en eso. Ahí va, exactamente, porque además sale muy poco. Yo creo que esta película le hizo por fin subir al estrellato de una forma... Sí, fue estrella de acción. Yo creo que ni él se podría imaginar hasta dónde pudo haber llegado con esta película. El personaje que le dieron, ya simplemente porque le quedó tan bien a él como le hubiera quedado en su día Arnold Schwarzenegger, el Terminator. Sí. Es un personaje misterioso que lo conocemos en la película a través de los demás personajes que tienen miedo de él. Y supuestamente es un personaje que no te debería caer bien por su acto, su manera de ser, pero que te acaba de cayendo bien. Es como, podemos decir que es uno de los mejores antihéroes que nos ha dado el cine, sobre todo dentro de lo que es el ámbito de ciencia ficción. Es un personaje que pasa un poco de la gente, pero que siempre tiene
una parte de bondad bien cubierta, pero que es totalmente un antihéroe por su acto. Y quiero decir que una de las cosas grandes que tiene esta película es que no tira de tópicos. Sí. Sus personajes están bien desarrollados, no son personajes en 2D, no son cuadrados, son personajes que tienen un desarrollo y incluso tú puedes pensar que cualquiera de ellos, los que mueren primero, pueden haber tenido una vida antes. Sí. Porque algunos incluso se conocen entre sí. Es decir, nunca te esperas quién puede ser verdaderamente el protagonista de esta película, porque siempre te ponen a Riddick como si fuera a ser el antagonista, y luego hay un cierto giro entre algunos personajes que es bastante interesante, porque te rompe eso, porque no se esta película gana mucho porque no se convierte en una típica película de bichos en un planeta. Porque hay un personaje misterioso que te interesa y se juega con él. Se juega muchísimo y es por eso por lo que ha pasado ese personaje de ser un personaje de película de terror, de bichos, a ser un personaje referente en la ciencia ficción actual. En cuanto a Vin Diesel, actuación, pues dentro de lo que es su personaje, que es curioso porque en esta película todavía no se menciona que sea furiano, se nos presenta como si fuera un humano, y cuando le preguntan por lo de la visión nocturna, que tanto juego da en esta película y en la otra, decía que le había ganado una operación muy cara. Y es como una mentira que suelta, porque ya después, en posteriores veces que vemos al personaje, en videojuegos, en eso, no sabemos que es un furiano y que es algo que tiene realmente esa raza. Pero es curioso el desarrollo que hay ahí, porque aquí se nos presenta simplemente como un asesino muy pro y que dice que tiene eso por una operación. Desarrollo interesante por ahí. Entonces, aquí pues eso, se nos presenta como un asesino que parece que es el que la va a liar antes de que se nos presenten los bichos, pero se va desarrollando y acaba siendo el héroe de la película. Incluso por el final se juega en plan con que va a dejar tirada a la gente, ¿no? Curioso. Interpretación, muy bien. Fría, los gestos, las risas estas que sacan algunos momentos que te inquietan porque es como, le va mucho el humor negro. Sí, hay un momento de humor negro, perdona, que es genial cuando están en la nave asustados porque no saben si está Riddick o no merodeando por la zona, y de repente aparece un tío que es un superviviente también del accidente y dice ¡Ey, estoy aquí! Y los siguientes sucesos que suceden a raíz de eso, y luego vemos el plano de Riddick, que es que tampoco lo quiero spoilear porque es un momento genial de la película. Sí, que se ve fondo y lo acerca de la cámara. Sí. Eso es genial. La edición de esta película y el uso de planos, que no son planos comunes, que a veces usan ojo de pez, usan filtros de imagen para que la imagen esté también muy quemada, amarillenta o azulada. Juegan genial con esa estética y eso hace que la fotografía de esta película sea tan peculiar y tan única. Sí, creo que una de las peculiaridades de esta película es que, dado el presupuesto bajo que tiene, se aprovechó muchísimo lo que había, los sets o eso hizo que el director tuviera que ser creativo a la hora de rodarla, y es cierto, sobre todo al principio de la película, la primera mitad, el juego de iluminación y de edición es bastante curioso. Y ya que has dicho lo del presupuesto, debo decir, la escena inicial de la nave estrellándose, para el presupuesto que tiene la película y para el año 2000, está bien. Me parece muy bien. Está bien, conseguida. If the man is gone, he's gone. Why should he bother us? Maybe to take what you got. Maybe to work your nerves. Is he really that dangerous? Only around humans. Vamos ahora con Radha Mitchell, la coprotagonista de la película, que quizás sea, después de Riddick, el personaje más interesante de la misma, porque tiene un trasfondo bastante interesante, por cómo se nos plantea el personaje al principio de la película y cómo se va desarrollando, y al final tiene un giro que cambia por completo y nos lleva hasta un final totalmente impredecible, que tiene que ver con ese inicio de alguna manera. Ahora sí, eso lo toco un poquillo más. ¿A ti qué te pareció? Bueno, decir, esta mujer ha tenido después una carrera, parece que bastante buena, perdón. La hemos visto en Silent Hill, en Descubriendo Nunca Jamás, muchas otras películas, ponemos eso como ejemplo. Decir, personaje muy interesante, quizás el segundo más interesante en esta película, de lo que es el trío protagonista, ahora hablaremos del otro, porque ya desde el principio se nos presenta que va a cargar con un secreto durante gran parte de la película, que es quería soltar peso de la nave, que iba por compartimentos, se dividía, para poder levantar el morro y evitar estrellarse, pero no lo hizo al final, y entonces se juega con eso de si se enteran los pasajeros de que estuvo por soltar de eso para salvarse ella, los que estaban en el primer compartimento.
Es interesante porque le da una profundidad al personaje que podría simplemente haberse quedado en una chica dura, que es la capitana de la nave. Aún así, es un personaje vulnerable, he dicho lo de dura porque se la sabe arreglar sola, pero es un personaje vulnerable con la que Riddick hace juegos mentales, la pone entre la espada y la pared y ella por varios momentos de la película no sabe si confiar en él o confiar en el otro personaje del que hablaremos ahora. Ahí va. Es un poco, ella es como un poco... nos representa un poco a los espectadores para con Riddick. Sí. Porque juegan tanto con el espectador como con ella constantemente el personaje. Quiero decir una cosa con respecto a lo que has dicho sobre lo de haber expulsado a la gente de la nave, haberlos matado, ¿no? Me encantó mucho la escena en la que le dan las gracias y ella siente ese remordimiento y tú sientes que ella está bastante incómoda porque evidentemente ella sabe que quería Claro, es que tú de ella. dices eso y a ver una guafiesta, lo ves tan felices. Ahí va, totalmente. Y nada, decir que en contraste con eso se nota una evolución del personaje con respecto a su desenlace y un personaje que a mí me gustó mucho, que le dio bastante a la película. Y, pensándolo bien, ese remordimiento que tiene es lo que hace que al final de la película esté empeñada totalmente, incluso teniendo la oportunidad de marcharse del planeta y dejar a la gente atrás, de salvar a los que puede. Es irónico Es y además... el desarrollo que hay. Y además es uno de esos guiños de romper tópicos que funcionan mejor con la película Sí, porque y se rompe un tópico, en ningún caso del que después hablaremos. te puedes esperar un final en esta película en el que... O sea, es totalmente un final impredecible, por así Sí, decirlo. sí, sí, totalmente. Ahora, podemos hablar del otro personaje que hemos mencionado, que es interpretado por Cole Hauser, al que por ejemplo vimos en A Todo Gas 2, lo hemos visto aparte, creo que en el Indomable Will Hunting, y otros varios títulos. Yo a este hombre no lo recordaba demasiado porque son esas películas de hace bastante tiempo, pero sí que parece que también ha tenido una carrera después completita. Cole Hauser, otro personaje muy interesante de esta película, interpreta a Jones, que es como este cazarrecompensa, que por cierto aparece en los juegos, que iba detrás, tiene como esta persecución personal con Riddick a través de varias etapas, porque los juegos también va detrás de él varias veces, han tenido peripecias ya, pero claro, en esta peli no lo conoces, porque es la primera historia que hubo. Y está en la nave y lo tiene capturado, por eso están él y Riddick allí, lo está transportando después de haberlo capturado. Entonces él también tiene este secreto de que es adicto a ciertas sustancias, tal, pero realmente no se tira demasiado de eso, pero refuerza un poco lo que he dicho de que todo el mundo tiene secretos en esta película, parece ser. Y está guay, la dinámica entre él y Riddick, que tenga que confiar en él cuando lo suelta para que no le mate y que ayude, porque la situación necesita la ayuda de Riddick. Muy chula la dinámica y sobre todo el momento que tienen sobre la mitad de la película en el que se resuelve el conflicto entre ambos en unas circunstancias bastante chungas. Como bien hemos dicho, con estos tres personajes se juega muchísimo esa dinámica que hay, esos secretos, esa confianza. Creo que es la mayor fuerza de esta película, lo que le da realmente la amiga. Yo creo que es que no puedo decir nada más de lo que acabas de decir porque lo has clavado y decir que yo al principio este personaje también lo podía pasar un poco por encima. Es verdad lo que acabas de decir de que la gran mayoría de estos personajes tienen secretos porque luego también el personaje de la chica lo tiene también y decir que luego este personaje nos sirve un poco para unir un nexo con la tercera parte, lo podemos decir, ¿no? Por ciertos motivos que hacen que incluso después de ver la tercera de Riddick te fijes más en este personaje, en lo que hace. la picada de volver y... Exactamente, y además te hace valorarlo de otro modo bastante diferente y te puedes centrar un poco más en él. All you people are so scared of me. But it ain't me you gotta worry about now. Whatever it is, it got Zeke and it nearly got me. Get it off me! They seem to stick to darkness. So if we stick to daylight, we should be all right. A total eclipse. Brianna Griffith interpreta a un personaje secundario de esta película que, como estos que llevamos hablando hasta ahora, también tiene un secreto. Él ha mencionado que es una chica, aunque, claro, ya hablando del nombre de la actriz y tal, hemos desvelado parte del pastel. Se nos presenta la película como un chico, actúa como un chico, etc. Incluso está interesante la dinámica esta que tiene con Riddick, de que lo toma como un modelo a seguir,
y que se traspasa a las crónicas de Riddick porque es una chica normal y corriente, cosa que desvela a partir de la mitad de la película, pero no un gran spoiler realmente. Aunque sí que había una cosa interesante con los bichos, que tiene una relevancia para con eso. Toma a Riddick como modelo, empieza a imitarle, incluso se pone unas gafas de la misma manera y tal, porque, no sé, por la adolescencia, se busca un modelo, cree que Riddick es guay y lo sigue. Y eso culmina la segunda película cuando la vemos como una muchacha que se la puede arreglar por sí misma y es una asesina casi al nivel de Riddick. E incluso tienen ahí una discusión con eso diciendo que te tenías que haber alejado de esta vida, etc. Pero bueno, eso es algo que tocaremos en la segunda. Lo que pasa es que nos gusta echar lazos Ahí va. a lo que vayamos a decir en otros vídeos. Interpretación interesante, porque lo que pasa con los papeles de chavales jóvenes, o chavalillas jóvenes, es que te pueden caer bien o muy mal, como lo lleven los guiones en estas películas. Y te cae bien, es un personaje útil desde el principio, y después te meten el giro este, entonces hace que incluso digas tú, pues mira, había más todavía con este personaje. Así que, personaje agradable, que se desarrolla más con otra actriz en la segunda película, y yo no sé, ¿tú qué tienes que decir? Pues básicamente lo que tú has dicho y a puntualizar un par de cosas. Me agrada el personaje en el sentido de que lo metieron directamente en la primera parte así. Sí. Porque si lo hubieran metido en una segunda parte donde ya conocemos más a Riddick, nos hubiera resultado más pesado. Es en plan, nos están promocionando a Riddick. Aquí Sí. nos promocionaban un personaje totalmente desconocido y que nos demostraban que se podían mirar. Porque desconociéndolo nosotros también, ella nos demostraba que era alguien a quien se podía tomar como referencia. Y ella lo admiraba y quería ser como él. Decir también que era un personaje que buscaba siempre tener un cierto protagonismo o querer demostrar que era útil. Porque continuamente estaba intentando decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Cuando rescatan a la tía de la cueva, ella va soltando de que soy yo la primera que te escuchó, yo soy la primera que te escuchó. Continuamente busca eso, el formar parte del grupo, Atención. porque se siente un poco, se nota que el personaje va tirando en esa línea. Yo creo que lo que pudo haberse convertido en un personaje ya un estorbo, un chaval, Sí. en plan como el chaval de Jurassic Park 3 o El Mundo Perdido, se convirtió en un personaje bastante, ¿cómo decirlo? Útil o agradable. Iba a decir, buscaba otro toque algo sentimental, pero sí, por ahí van los tiros y que me agradó mucho volverlo a ver en la secuela. Pasamos a hablar un poco de los secundarios, que tenemos obviamente un chorro más de personajes supervivientes, pero realmente solo vamos a mencionar a uno simplemente por cariño al actor, porque es un actor con una carrera bastante extensa y que todos conoceremos, que es Keith David. Interpreta al imán este musulmán que lleva 3 chavales con él, que están en la nave porque estaban haciendo la peregrinación a Nueva Meca. Decía, este es un personaje más plano ya, realmente, porque no tiene sus secretos, no tiene su miga y tal, que fue muy interesante recuperarlo, ese reencuentro en la segunda película, que ya comentaremos, pero pese a ser plano y no tener toda esa miga que tienen los otros, tiene varios momentos interesantes, sobre todo con Riddick, y sobre todo ahí hay momentos de humor con Riddick, en el sentido de que él se pone a rezar, o Dios proveerá, no sé qué, incluso cuando la cosa está muy jodida, y dice Riddick, pues, dice... ¿Dónde está tu Dios ahora? sí, dijo algo de eso, y dice, ¿qué pasa, que no cree en Dios? Y dice, no, sí, creo que exista Dios, pero creo que es un cabronazo. Le suelta eso Riddick. Tienen esos varios momentos de la religión y la perspectiva que tiene Riddick sobre el tema, son bastante interesantes, y es un personaje que simplemente ya por el cariño que le tengo a este actor y los momentillos que tiene, pues hace que me gane, la verdad. Por lo demás, tenemos una serie de supervivientes que realmente ya no vamos a mencionar. Es verdad que se aprovechan, que tienen sus momentos, excepto quizá el primero que cae. Pero eso, no hace falta realmente profundizar. Yo quería decir sobre el imán que me gustó mucho porque es difícil jugar con la religión en películas, sobre todo de ciencia ficción. A veces van bien, a veces van mal. En esta consiguieron hacerlo bien porque lo que hicieron fue no centrarse en el tema, sino crear un personaje que aportara un cierto toque, una cierta dimensión y un tema sobre reflexión que de paso nos ayudaba a conocer mejor a Riddick. Nos informamos un poco de más o menos también que todavía se siguen llevando el tema de la religión en el futuro, en el espacio. Sí. Y también lo volvemos a ver en la segunda parte. Y la verdad es que fue muy agradable que lo utilizaran como también eso. Sí, porque podrían haberlo dejado totalmente. Quiero hacer un apunte ahí. Hay mucha gente, incluso amigos míos, que parece
que tú puedes tener una postura religiosa, tal, pero que le escama ver en cualquier trabajo de ciencia ficción una prominencia del tema religioso, cuando yo realmente, al margen de lo que las opiniones que yo pueda tener, que lo digo, yo soy agnóstico, ni me mojo por un lado ni por otro, es interesante el tema de la religión, no el tema de la religión en sí a pelo, pero sí el tema de la religión metido en historias de ficción, de ciencia ficción, porque siempre añade, como tú has dicho, otra dimensión. Está bien ese poner en conflicto a una persona de fe en situaciones de estas, o cosas que se le da una explicación religiosa, darle una explicación científica, como fue en Prometheus. Para mí fue de lo más interesante de la película, y no sé, al margen de las visiones que tú tengas sobre el tema, la verdad es que es un buen recurso narrativo y que da para amigas. No sé si tú opinas igual. Yo opino exactamente igual, sobre todo en Riddick fue metido de una forma bastante sutil, no forzada para nada, Sí. o sea, consiguieron encajar las piezas para que no quemara mucho la película. En Prometheus, evidentemente era el centro de la trama, era buscar a nuestros creadores y una de los personajes pues era una religiosa. Pero a mí me gusta cómo se llevó. O sea, Vale, va. de los problemas que tengo con Prometheus no fue ese. Ahí va totalmente, es que ni saturaba. We're gonna lose everybody out here. A cargo de la banda sonora tenemos a Grant Rebel, que es un compositor que yo no conocía demasiado, pero hemos visto su lista de trabajo y la verdad que sí que ha tenido cierta importancia. Por ejemplo, ha trabajado en Sin City. Y banda sonora de esta película. El tema, sobre todo, bastante interesante. Hemos visto que se recuperaba remixeado en las crónicas de Riddick, y yo te lo dije al principio cuando estaba empezando Riddick en el cine, y digo, ojalá lo hayan recuperado, y ahí estaba, al principio. Así que eso, un aplauso para la tercera película. La banda sonora, bastante bien, pero tirando para lo más minimalista, o sea, más ambiental, creando tensión, creando suspense. Sí. No es una banda sonora de pom, 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 incluso cuando, en momentos de tensión. Aunque sí que tiene momentos en los que... Se juega también sobre todo con el silencio y los Sí. sonidos de las criaturas, para generar Sí, ese... en parte eso es como influencia de Alien, pero sí que destaca más la banda sonora que en Alien, por ejemplo. Hay Sí, varios claro. momentos en los que sí que hay más ritmo y te meten en el tema principal, un tema así más destacable, pero bastante satisfactoria la banda sonora. Además que no tenía no la recordaba como algo demasiado así, pero cuando he vuelto a rever la película, sobre todo el tema principal, se me ha quedado a lo largo, por eso de verla a lo largo de toda la trilogía. Y creo que poco más hay que decir, ¿no? Sí, yo creo que ya podemos ir pasando a conclusiones. Vale, pues si quieres, pasa tú. Sí, bueno, yo le pongo a esta película un imprescindible porque para mí, dejando al margen que en su momento a mí me aterraba, yo perdí el terror en las películas de este estilo de criaturas del espacio con Alien vs Predator, realmente. Sí. Y ya a raíz de eso pude a partir de ahí ver este tipo de películas y la verdad es que me acabé aficionando al personaje. Sobre todo cuando descubrí que se estaba haciendo una película de las crónicas de Riddick y yo dije, este es el tío de Pitch Black, porque ahora mismo le están haciendo una superproducción. Me quedé Sí, muy sí, sí. extrañado, investigué y al ver esta película pues supe por qué lo habían hecho. Quiero mencionar el diseño de las criaturas, que me resulta increíble que nunca se hubiera hecho unas criaturas de este estilo, que son prácticamente la muerte blanca, por así decirlo, realmente exóticas, pese a no tener colores, un diseño bastante interesante, que la verdad es que le daba mucho juego pese a ser una película de bajo presupuesto, y son criaturas de las que pocas veces hemos visto de este estilo, como en Starship Trooper, pero Starship Trooper tenía muchísimo presupuesto. Quizás mencionar que los efectos especiales no han envejecido demasiado bien. O sea, Ya, el uso de la oscuridad, la visión nocturna, tal, interesante, pero hay varios planos de las criaturas que, coño, yo siempre pongo como ejemplo de envejecer bien Parque Jurásico. sí, sí. O hay muchas películas de esa época que envejecieron mejor. Esta película no ha envejecido demasiado bien. Pero bueno, no es algo que podemos evaluar porque la época era la que es, porque Claro. hay películas que han envejecido mejor y otras que peor. Es Claro. una observación. ¿Algo más que decir? Sí, ya se me había ido... Querías un poco- comentar un spoiler. Si quieres pongo el letrero. Sí, ponemos el letrero de spoiler. El tema de la protagonista, perdón, Sí. que hereda un poco el rol de capitana después de que muriera el verdadero capitán, algo que ella no estaba muy seguro de quererlo. La escena de la muerte de ella es brutal, porque tú llega un momento que la edición te juega una mala pasada porque tú piensas que Riddick la ha apuñalado incluso por accidente. Sí. Porque es un poco que lo intenta levantar porque está magullado
y hay como un golpe con una pared y se escucha un chac de clavado un cuchillo y se miran, cámara lenta, ves gotas de sangre en el agua y se la lleva un bicho volando y tú dices, hostia, pues yo pensaba que la había matado Riddick. Muy bien esa parte y ahí se nota que Riddick es un tío que no quiere deber favores y no quiere tener esa implicación emocional con la gente que lo rodea porque él le grita al cielo que no quiere que muera por él. Que por él no, porque ella le había dicho que ella no quería morir por nadie realmente, pero que estaba ahí porque ella se sentía que era su deber. Muy bueno ese toque. Me encantan también muchísimas frases de Riddick, que tampoco las quiero spoilear todo. El final, la verdad es que fue un cierto toque apoteósico eso de irse, pero no antes sin despedirse. Y yo quiero ver más películas de este personaje y... Sí, creo que eso es algo que tocaremos principalmente más cuando hablemos de la tercera. También quiero decir, otra vez, la fotografía de esta película me encanta, es muy bueno el director en cuanto a elegir a su equipo de fotografía. Sabe utilizar los planos muy bien, sabe qué tipo de objetivo tiene que usar en cada momento. Y hay planos que recuerdo con mucho cariño, como el del francés que está medio muerto y dice yo tenía que morir en Francia. Sí. Toque bastante bueno. Es bueno. Enciende, escupe el vino, se enciende el fuego y salen todos los bichos. Esta película tiene muertes muy buenas. Sí. Como la de las criaturitas que se llevan a la tía, la parten por la mitad, o lo que está viendo Riddick después de que murió el francés, que se lo ven como los despedazan y los acechan. Esta película tiene una cosa muy buena que es que juega con la oscuridad, que además te crea tensión, porque realmente piensas que está constantemente rodeado por los bichos, que ayuda muy bien al presupuesto, porque hay películas que son muy oscuras, pero y no te sientes ese agobio, piensas que se nota mucho el bajo presupuesto, pero esta lo hizo muy bien. Realmente se sientes como bastante aprisionado, como claustrofobia. Claustrofobia en el vacío de la oscuridad. Y la película supo jugar con eso, el director por eso ha llegado a donde está, que consiguió presupuesto para las crónicas de Riddick, y yo quiero que todavía lo sigan intentando porque este personaje da para muchas historias que contar. Vale, tú lo has resumido todo muy bien, la verdad. Ya en la edición habré quitado el de este spoiler un cacho antes de que le haya acabado de hablar. Tengo un poco que añadir, quizás como observación y algo muy subjetivo. Yo hubiera dejado el conflicto, la resolución del conflicto entre él y Jones más para el tercer acto. O sea, quizás hubiera esta pelea en la mitad y tal, pero una vuelta de Jones como un duelo final, porque yo esperaba que este trío, esta relación que había de los tres personajes principales, se llevara un poco hasta el final. Y cuando es verdad que su argumento de Riddick y Jones tiene su cumbre en la mitad de la película, a mí personalmente yo lo hubiera puesto en el tercer acto más como conclusión de todo, muy personal. Y decir, la segunda mitad me gusta un poco menos que la primera. O sea, el rollo de la primera, tanto a nivel de fotografía como la tensión y eso, me gana más que el simple hecho de vamos a coger esto a oscuras y llevarlo hasta la nave y se va complicando la cosa. Aún así, me sigue gustando, pero me parece mejor la primera mitad. Así que tendría muchas ganas de darle un imprescindible porque la verdad que es una joyita oculta de la ciencia ficción. Pero bueno, siendo un poco realista y un poco, la verdad, sincero con mí mismo, porque como me siento, creo que le voy a dar un recomendable alto. Que tengo esas pegas subjetivas con la película, pero aún así altamente recomendable, yo diría de visionado obligado para los fans de la ciencia ficción. Y yo creo que con esto acabamos y hablamos de las crónicas de Riddick en el siguiente vídeo. You're not afraid of the dark, are you?